Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a retomar nuestras clases. Esta es la número 2 y vamos a continuar con números reales y con las operaciones más comunes con las que vamos a trabajar. Ok. Bien, entonces les decía, hoy vamos a ver un poco más de números racionales, un poco de fracciones. No vamos a ver particularmente pasaje de números racionales a fracciones, porque eso como es algo que del secundario lo vamos a incluir en un PDF aparte para que ustedes lo vean si es que por ahí están medio olvidados del tema, ¿sí? Pero no vamos a repasar demasiado, no vamos a repasar eso nosotros en la clase. Pero lo van a tener a disposición por si los quieren ver con algunos ejemplos. Incluso van a poder preguntar de eso, ¿sí? Porque para nosotros va a ser muy importante trabajar con fracciones en lugar de números con coma, ¿sí? Vamos a ver potenciación y radicación y racionalización. Entonces, hablábamos de fracciones, ¿no? Las fracciones son un número dividido otro. En general, el número de arriba y el de abajo van a ser números enteros, ¿sí? Se puede escribir así, con la barra en diagonal, o se puede escribir así, en cuyo caso A es el numerador y B es el denominador, o se puede escribir también así. Hay varias formas de escribirlo. Esto ténganlo en cuenta porque lo van a encontrar continuamente en la bibliografía y también seguramente en las clases. Una fracción es irreducible si este A y B no tienen divisores en común. Por ejemplo, un séptimo es irreducible, pero 3 sobre 21 no. ¿Por qué? Porque 3 es divisible por 3 y 21 es divisible por 3. Entonces, algunos recuerdos de las operaciones muy rápidamente de fracciones. La suma de fracciones, ¿sí? Es con denominador común, o si no encuentro el mínimo común múltiplo entre B y D, entre los denominadores, entonces es la multiplicación de ellos dos, y después es esto dividido B por A, me da A por D, y acá es este dividido D, me da B por C, me da C por B. La resta, bueno, es muy similar, nada más que acá va a ir una resta. Y después el producto es numeradores con numeradores y denominadores con denominadores, multiplicándose respectivamente. Y en la división lo que sucede es al revés. O sea, a veces lo enseñan así. O sea, es el numerador del primero por el denominador del segundo. Y después el denominador del primero por el numerador del segundo, o lo que es lo mismo, sacar la división y poner una multiplicación, pero invirtiendo numerador y denominador de la segunda expresión. O sea que te queda A por D en el numerador y B por C en el denominador. Bueno, A dividido A es 1 y 0 dividido cualquier cosa es 0, por supuesto siempre que B sea distinto de 0. Bueno, estos son ejemplos de dos fracciones, suma, multiplicación y división. Por ahí es interesante que lo vean si tienen alguna duda después en el PDF. Yo no me voy a detener demasiado, solo que acá, por ejemplo, había dos situaciones. 3 y 6 tienen mínimo común múltiplo 6, y en lugar de haber puesto 18 podía haber puesto 6, y en todo caso en este paso no tendría que haber no hubiera necesitado simplificar, o hubiera tenido que simplificar menos, ¿sí? Nada más. Después, si quieren, mírenlo bien en los PDF, o le ponen pausa y revisan la cuenta. Bien, entonces, cada número natural se puede escribir como una suma de potencias de 10 multiplicadas por un coeficiente entre 0 y 9, ¿sí? Esto es lo que se llama, estos coeficientes, esto es A sub 0, A sub 1, A sub 2 y A sub n. Estos son dígitos entre 0 y 9, son los dígitos decimales o en base 10. Y esta es la escritura tradicional de base 10. O sea, por ejemplo, el número 10.200, ¿sí? Va a tener a los dígitos
1, 0, 2, 0, 0, ¿sí? Entonces, son estos dígitos, que los coeficientes que estoy diciendo acá, ¿sí? Entonces voy a tener esa escritura. Si estoy tomando números enteros, en lugar, si acá está en los enteros, entonces pongo a toda esta cuenta, pongo un -1 y tengo toda la misma representación para los negativos, ¿sí? Para los enteros negativos. Y bueno, en la escuela por ahí lo vieron, esto era la unidad, la decena, la centena, la unidad de 1000, ¿sí? Eso es lo que, los dígitos estos, A sub 0 es la unidad, A sub 1 es la decena, A sub 2 es la centena y así. Entonces, de la misma manera que uno armaba esta escritura decimal, que uno ya la tiene tan incorporada, ¿sí? Que no le da tanta bolilla. De hecho, perdón, ¿no? Voy a quitar un cachito dejo de compartir, así se ve mejor a lo que me refiero. Digo, esto de que yo decía recién, de que al número, acá, decía esto, ¿no? 10.000, no, ahí no se ve. 10.200, ¿sí? Es 10.000, bueno, vamos a hacer un poco más entretenido. En vez de 10.200 vamos a hacer 10.213. Entonces es 10.000 más 200 más 10 más 3, ¿sí? Y esto es 10 a la cuarta, ¿sí? Es 10.000. 200 es 2 por 10 al cuadrado. Bueno, esto es 10 y esto es 3. Entonces acá sería un dígito por 10 a la cuarta más 0 por 10 al cubo, porque no aparece la unidad de 1000, más 2 sería el dígito de la centena, más 1 por 10 sería la decena, más el 3. Sí, esa es la escritura a la que me refiero. Ahí. ¿Sí? Ya la han hecho. Nada más que lo que yo escribí ahí es la formalización de eso. ¿Sí? Entonces, nada más. Bueno, seguimos con la presentación. Entonces, lo mismo podemos armar para las fracciones. Nada más que en lugar de haber potencias positivas de 10, 10 al cuadrado, 10 al cubo, van a haber potencias negativas de 10. Eso lo vamos a ver ahora en un ratito también. O lo que es lo mismo, podemos escribir a cualquier X, ¿sí? Como un número entre 0 y 9. En este caso, bueno, va a haber, dependiendo quién sea X, acá estoy escribiendo un X muy particular, lo voy a poder escribir como una suma de fracciones. Perdón, esto lo tenía yo en modo de presentación, exacto, ahí. O lo que es lo mismo así, lo voy a poder escribir. Fíjense que acá el único detalle es que el X no va a poder ser, o sea, esto que está acá es, o sea, un número más chico que 10, dividido 10 me va a dar algo con un coma, un 0, algo, ¿sí? En este caso 0, el número que esté, por ejemplo, si hay un 2 acá es 0,2. Si hay un 3 va a ser acá 0,03, ¿sí? Entonces, acá va a ser, si acá hay un 4, en este caso va a ser 0, tantos ceros como, dependiendo de esta potencia, y al final va a haber un 4, ¿sí? Y acá yo estoy haciendo que A sub 0 vaya, es un dígito. Entonces este número va a ser un número entre 0 y 9 y le voy a sumar todos números más chicos que 1, ¿sí? Así que esto no va a ser más grande que 10. Este es un ejemplo muy particular. Después si quiero hacer un número más grande voy a tener que acompañar también de estos términos, ¿sí? Acá estoy escribiendo como casos especiales porque si no es imposible con la anotación. Básicamente uno lo escribe de esta manera, un número, ¿sí? Es el número entero, coma. Yo acá tuve que usar la notación de punto porque por el programa este con el que trabajo, la coma no la procesa bien, entonces es 0. Por ejemplo, acá podría ser 3,4, ¿sí? Y termina. Y después todos estos dígitos serían ceros, ¿sí?
O podría ser acá 2,66666 y ser un desarrollo infinito detrás de la coma en base 6. Perdón, con el número 6. ¿Sí? Y así. Entonces uno puede tener esta representación como decimal también para los números, para las fracciones de alguna manera. Entonces cualquier número racional lo puedo escribir de esta manera. ¿Sí? Entonces, bueno, ejemplos de números racionales. 0,5 lo puedo transformar rápidamente en un medio. Bueno, estos. Y estos ya están escritos como fracciones. Fíjense que acá 9,8888 y los puntitos suspensivos indican que siguen los 8. ¿Cuántos siguen? Infinitamente. O sea que acá sería 9, ¿sí? Y acá sería 8 sobre 10, más 8 sobre 100, más 8 sobre 1000, más 8 sobre 10.000, más 8 sobre 100.000, y ese desarrollo sigue infinitamente. Pero son siempre 8. Esto es lo que se llama un periódico, ¿sí? Entonces, bueno, si para los números negativos, poniendo un -1, tengo la misma representación. La suma, como les decía, puede ser de infinitos términos. Acá, en realidad, en todos los casos son infinitos, nada más que después, por ejemplo, en esta, después del 5, hay infinitos ceros, entonces no importa, no los ponemos. Acá en este caso es de infinitos 8, entonces sí importa y los tenemos que poner. Entonces, si la suma es de finitos términos, ¿sí? No nulos, X es racional. Si la suma es de infinitos términos, pero todos predecibles, ¿sí? Periódicos o ceros, entonces X es racional. Si no tengo ninguna de esas situaciones, entonces el número sería irracional. Entonces, siempre es todo un tema ver si un número o determinar si un número es racional o más bien si es irracional. Por ejemplo, en una notita, en un pequeño video que voy a hacer más adelante, más adelante no, ahora, después de es por qué el número raíz cuadrada de 2 es irracional. Entonces, ese lo vamos a probar para que se vea por qué no es racional. Bien, entonces, lo que vamos a ver, justo hablando de esto, de los desarrollos en las bases 10 y las potencias de 10, vamos a ver un poco de potenciación. Entonces, las potencias de números, en principio de números reales, potencias naturales sobre números reales, la base se va a llamar el A va a ser la base, va a ser una base distinta de 0, ¿sí? Y se define como A a la 0, que el 0 no es natural, pero también lo incluimos. A a la 0 es 1, para cualquier A distinto de 0. A a la 1 me da A al cuadrado es A por A, y A a la N es hacer A por A por A por A N veces. O sea, A a la 10 es hacer A por A por A por A 10 veces, que es distinto de hacer 10A, por supuesto. Y esto es una definición que vale para cualquier natural. Después nosotros, en unas semanitas, vamos a extender esto a potencias. En lugar de números naturales, vamos a extender a números racionales. Entonces, algunas propiedades de la potenciación. Bueno, si yo tengo una potencia, una suma de potencias, o sea, con una misma base, esto se separa, o mejor dicho, estas propiedades son como que las puedo usar en un sentido o en el otro. Si yo tengo la misma base a la n y a la m, entonces directamente las junto y sumo las potencias. ¿Sí? En este caso, si tengo a la misma base a la n y a la m y dividiendo, ¿sí? Entonces se restan. Fíjense que acá está restando la potencia que está en el denominador. ¿Sí? Entonces, como uno puede definir, por ejemplo, si pongo 0 menos n, como yo sé que a la 0 es 1, puedo definir esto, que es el inverso. Entonces, a a la menos n es 1 sobre a la n. Entonces, esta es medio una definición más que una propiedad. Entonces, si yo tengo acá, por ejemplo, 3 a la menos 2, es 1 sobre 3 al cuadrado, o sea, 1/9. ¿Sí?
Después, esta es la que se llama potencia de potencias, o sea, tengo a a la n y después todo eso a la m. Estas son sencillas de probar si uno se pone a escribir. ¿Qué es lo que pasa? Acá tengo a a la n multiplicado por a a la n m veces. Entonces tengo a a la n, a la n, a la n, a la n. Entonces tengo a a la n por m, ¿sí? En el exponente. Entonces se multiplican. Y después si yo tengo dos bases distintas, elevados a la misma potencia, me dan, se distribuyen. Fíjense que la potencia se distribuye. Fíjense que acá hay una multiplicación. Y lo mismo para el cociente. Ahora, esto era lo que les decía. Si uno hace la cuenta, tiene a la n es a por a por a por a n veces y la otra a la m es a por a por a por a por a m veces. Entonces tengo a por a por a por a por a por a n más m veces, ¿sí? Así uno prueba estas propiedades. Lo mismo con esta. Y así va haciendo con cada una. ¿Sí? Si quieren pueden hacer con estas. Entonces, ejemplos. Bueno, las potencias más básicas son las de 2, 2 al cuadrado, 2 al cubo. Acá yo hice como una especie de juego. O sea, por ejemplo, 2 a la cuarta, que es 16, la puedo escribir como 2 al cubo por 2 o 2 al cuadrado por 2 al cuadrado. Estoy jugando con estas propiedades. Uno lo ve acá y dice, bueno, pero ¿para qué lo haces? Bueno, porque está bueno saber escribir de distintas maneras o equivalentemente cosas, distintas cosas, porque después me sirve si yo tengo un problema para resolver. Bueno, por ejemplo, lo que les decía acá, 2 a la menos 2 es 1 sobre 2 al cuadrado, o sea que es un cuarto. Acá los pasé a números con coma. En general me gusta tenerlos como fracciones. Si son racionales, es mucho mejor. 2 a la sexta lo puedo tomar como 2 a la 3 por 2, ¿sí? Y lo puedo resolver. Fíjense que a veces es más fácil resolverlo. De hecho, hay un ejercicio en la práctica que tiene que ver con escribir así estas cosas. Y bueno, acá con los 10, ¿no? O sea, o sea, 10 al cuadrado, las potencias de 10, ¿no? Lo que es base 10. 10 al cubo, 10 a la cuarta, lo mismo, ¿sí? Después, algo que vamos a usar o que se va a ver comúnmente durante el trayecto de la carrera es este tipo de cosas, el menos 1 a la n. Si n es par, ¿sí? Me va a dar 1. Para cualquier par, por ejemplo, menos 1 al cuadrado va a ser 1, porque es menos 1 por menos 1, porque es menos 1 por sí mismo dos veces, ¿sí? Entonces va a ser menos por menos, va a ser más. Si yo lo hago por 4, va a pasar lo mismo, porque lo agrupo de a 2 y me van a dar menos por menos más, menos por menos más, menos por menos más, se me hacen todos positivos y ya queda positivo. En cambio, si el n es impar, me va a dar menos 1, o sea, menos 1 al cubo es menos 1. ¿Sí? Entonces, esto que yo escribo acá, dependiendo si la paridad o la imparidad, me va a dar 1 o menos 1. Y lo que no vale en general es la distributiva en la suma de bases, ¿sí? Y eso, ojo con eso. Entonces, si yo tengo dos números elevados a la misma potencia, pero adentro los tengo sumados, esto en general no vale. ¿Sí? Y hay casi que los ejemplos salen desde el primer momento. Por ejemplo, si yo agarro A igual 2 y B igual 3, 2 más 3 al cuadrado es 5 al cuadrado, es 25, pero si yo hago esto que está acá, es 2 al cuadrado, que es 4, más 3 al cuadrado, que es 9, me da 13. Así que no son iguales, ¿sí? Así como definimos la potenciación, definimos la radicación como la operación inversa a la potenciación, ¿sí? Si la potencia me daba, yo decía, multiplicaba por la base tantas veces. Bueno, acá en las raíces es la pregunta inversa. Yo pregunto, voy a tener, por ejemplo, la raíz cuadrada de b. Entonces, va a ser un número a, sí, solo sí, ese número, fíjense que esta es una equivalencia, ¿no? Sí, solo sí, a al cuadrado me da b, o sea, esa es la raíz cuadrada. La raíz cúbica del número b me va a dar a, sí, solo sí, ese número a elevado al cuadrado me da b, o sea que la raíz que sea cuadrada, que en general acá no se pone el 2,
cúbica, cuarta o quinta o sexta o la que sea, la pregunta es, ¿qué número, si yo lo elevo, por ejemplo, al cuadrado, me devuelve b? ¿Qué número, si yo lo elevo al cubo, me devuelve b? ¿Qué número, si yo lo elevo a la n, me devuelve b? ¿Sí? Entonces, esa es la pregunta que se hace en la radicación. En este caso se dice la raíz enésima. Las primeras dos tienen nombres, pero después ya es raíz, bueno, cuarta, raíz quinta, raíz sexta, raíz séptima, y por eso se dice enésima para cualquier n natural. Entonces, algunas propiedades de esto. La raíz, si yo agarro a la raíz enésima de b y la elevo a la n, me devuelve a b. Si yo hago la raíz enésima de un producto, b por c, acá en este caso, para simplificar, b y c como bases son positivas, ¿sí? Entonces, si yo hago la raíz enésima de un producto, la raíz enésima se distribuye en el producto de las raíces. Y si yo tengo, por ejemplo, acá, no sé, por ejemplo, si tengo un número como raíz, que es un producto de dos números, lo puedo separar en dos raíces, una dentro de la otra. Y el orden no va a importar, puede ser m, primero, o sea, la que está más adentro es la primera, ¿no? Y esta es la más externa, puedo invertir el orden. Entonces acá, bueno, algunos ejemplos, la raíz cuadrada de 24, de cómo mejorar expresiones. Por ejemplo, si uno no tiene una calculadora cerca, tal vez ver raíz cuadrada de 24 es como, digo, bueno, ¿dónde lo puedo ubicar o cuánto vale? Entonces uno puede trabajar la expresión adentro y usar estas propiedades. Entonces en este caso yo lo que hice fue escribir a 24 como 2 al cubo por 3, que es la descomposición en números, en potencias de números primos. Eso todo adentro de la raíz. Y después escribí a 2 al cubo como 2 por 2 al cuadrado, ¿no? Entonces, y después distribuí la raíz en el producto de esos tres números. Entonces me quedó raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 al cuadrado por raíz cuadrada de 3. Raíz cuadrada de 2 y raíz cuadrada de 3 quedan igual y este me da 2, ¿sí? Porque es, ¿a qué número tengo que elevar? A 2 al cuadrado para que me dé 2 al cuadrado. Y bueno, al da 2, ¿sí? Entonces, si la potencia del radicando es impar, también puedo definir las potencias para números negativos, perdón, la radicación para números negativos, ¿sí? Y en ese caso el resultado también va a ser negativo. Por ejemplo, la raíz cúbica de menos 8 es menos 2, porque la pregunta es, ¿a qué número tengo que, qué número, si yo lo elevo al cubo, me da menos 8? Y bueno, primero, para que me dé potencia negativa, para que me dé negativo, siendo potencia impar, tiene que ser negativo el número. Y por otro lado, yo sé que 2 al cubo me da 8, entonces va a ser menos 2. Si n es par, solo se puede definir, por ejemplo, para la raíz cuadrada, es solo para bases positivas. Y esto es una pregunta que tal vez es bastante engañosa, porque si yo tengo, por ejemplo, en este caso, un menos 3, ¿sí? Y lo elevo al cuadrado y después le tomo raíz cuadrada, lo puedo hacer esta operación, porque menos 3 al cuadrado me da algo positivo, me da 9, ¿sí? Y esto me da 3. Pero lo que no puedo hacer es, fíjense, acá hice la primera operación es elevar a la n y luego es raíz. Bueno, no va a ser siempre lo mismo que esto, que a invertir las operaciones. O sea, primero tomar raíz enésima y luego elevar a la n, ¿sí? Esto piénsenlo. Por ejemplo, en este caso no lo podría hacer. ¿Por qué? Bueno, o sí lo podría hacer. Bueno, es algo que pueden pensarlo y respondérmelo en el foro o preguntármelo, ¿sí? Se los dejo ahí picando. Bueno, entonces, con esto, con todo esto que vimos hasta ahora, podemos definir las potencias fraccionarias, entonces. La potencia fraccionaria, o sea, una base b a la n sobre m, ¿sí? Esto está todo en el exponente, va a ser, el que está en el denominador va a ser una raíz, un radicando, y el que está en el numerador va a ser una potencia. Entonces es b a la n, todo eso raíz enésima. Ahí sí voy a poder alternar. Esto va a ser, porque esto está definido para los positivos nada más. Entonces esto puedo hacer así, primero elevar a la n y después raíz m, o al revés,
O hacer primero la raíz m y luego todo elevarlo a la n, ¿sí? Entonces, si yo defino esto, me quedaría definida la raíz, cualquier raíz mésima me queda definida como una potencia fraccionaria. Entonces, la radicación también la puedo interpretar como potencias fraccionarias. Porque acá en este caso es b a la 1 raíz mésima. Entonces sería el n sería 1 y la raíz es m. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, raíz cuadrada de 2 es 2 a la 1 medio. Lo mismo que pasa con la potencia, en la radicación no vale la distributiva en la suma y en la resta tampoco, por supuesto. O sea, acá hay un ejemplo donde yo tengo la raíz cuadrada de 2 más 7, ¿sí? Que me da la raíz cuadrada de 9 de 3 y que es distinto que hacer raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 7, que es irracional. ¿Sí? Bueno, con esto tienen para trabajar bastante. Entonces, aprovechando esto, vamos a ver un proceso que me interesa que tengan, empiecen a aceitar para trabajar con la operatoria, que es la racionalización. La racionalización básicamente es tratar de eliminar si yo tengo una fracción, ¿sí? Una fracción, un número que es una fracción, pero no es un número racional. ¿Sí? ¿En qué sentido? O sea, los números racionales eran fracciones donde yo las podía escribir como numerador y denominador enteros. Bueno, si no puedo conseguir eso, entonces el número no va a ser racional. Acá en este caso, por ejemplo, este número, 1 sobre raíz de 2, no es un número racional. Porque a raíz cuadrada de 2 no tengo forma de escribirlo como un entero. ¿Sí? Después vamos a ver que si alguno de los dos no es racional, ya está, sonamos. ¿Sí? Entonces, este número es un irracional. ¿Por qué? Porque este es irracional. Entonces, el proceso de racionalización es tratar de eliminar de los denominadores las raíces o las cosas feas que hay y que queden solo en el numerador. Es eso, sencillamente eso. Entonces, por ejemplo, a este número, que lo vamos a tener muy presente porque lo vamos a usar mucho en trigonometría, va a aparecer mucho, 1 sobre raíz de 2, lo puedo racionalizar multiplicando y dividiendo por raíz de 2. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Básicamente, primero, yo tengo este número. Yo lo que quiero es seguir teniendo ese número. Para seguir teniendo ese número, tengo que hacer operatorias sobre el número de modo que no me afecte. O sea, si yo tengo, por ejemplo, el número 2 y le sumo 4, ya no es el 2, es el 6. ¿Sí? O si tengo el 2 y le multiplico por 3, tengo el 6 también, y ya no es el 2. Entonces, ¿de qué forma podría permanecer el 2? Bueno, si yo le multiplico algo, por ejemplo, y también se lo divido. Entonces, cambia la forma de escribir al 2, pero sigue en esencia siendo el 2. Entonces, acá en este caso es lo mismo. ¿Y qué es lo que multiplico? O sea, yo lo que quiero es eliminar la raíz cuadrada de acá. Entonces, si yo quiero eliminar la raíz cuadrada de acá, tengo que multiplicar en el denominador por lo mismo. ¿Para qué? Porque esto por esto me da esto al cuadrado y se elimina la raíz cuadrada con el cuadrado. ¿Sí? Porque es, ¿a qué número tengo que elevar? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Tengo que hacer, perdón, raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 2 al cuadrado, o viéndolo como desarrollo fraccional, es 2 a la 2 sobre 2, que se simplifica, es 2 a la 1. Entonces, tengo que multiplicar en el denominador por raíz de 2. Para que no me altere el número, divido o pongo en el numerador el raíz de 2. Entonces me queda 1 por raíz de 2 y acá me queda raíz de 2 al cuadrado. Entonces esta raíz de 2 sobre 2 es la racionalización de 1 sobre raíz de 2. Parece tonto, ¿sí? Pero es más fácil trabajar esta expresión que esta. Porque si uno conoce al número raíz de cuadrada de 2, es un número bastante conocido, da los primeros dígitos 1,4142, entonces ya sabe que es la mitad de eso. O sea, es eso dividido 2, o sea, es 1,4142, o sea, es 0,50 y pico. Perdón, 0,70 y pico. Entonces, uno ya, si lo quiere ubicar en lo que vamos a llamar la recta real, o si quiere tener una idea más o menos de la medida, la tiene más fácil acá que acá. ¿Sí? Eso al principio, cuando uno opera, no lo ve, o sea, piensa que es puro capricho.
Pero la verdad es esa, la verdad es que sí se mejora la situación. Entonces, el objetivo, como les decía, es hacer desaparecer raíces del denominador. Si yo abajo tengo una suma, por ejemplo, de raíces, vamos a tener que pensar en otra cosa. Entonces, bueno, acá básicamente lo que puse es una propiedad de números, que es lo que se llama la diferencia. La diferencia de cuadrados, el nombre de diferencia de cuadrados, diferencia quiere decir resta. Y cuadrados, cuadrados. Entonces, esto es algo al cuadrado restado con algo al cuadrado. Entonces, ¿de dónde sale esto? ¿Por qué me sale esto? Porque si yo hago a menos b y le multiplico a más b y hago la distributiva, me da efectivamente esa diferencia de cuadrados. Bueno, esta propiedad, esto, es bastante útil. Por ejemplo, para racionalizar algo como esto, que no es tan sencillo como el primer ejemplo. Si yo tengo esto que está acá y yo quiero eliminar estas raíces, las dos, entonces lo que voy a usar es para racionalizar es multiplicar y dividir no por el mismo número, no me sirve. Tengo que multiplicar y dividir por lo que se llama el conjugado. O sea, si acá tengo raíz de 5 menos raíz de 7, acá voy a hacer raíz de 5 más raíz de 7. Fíjense que yo puedo multiplicar y dividir por lo que yo quiera. Entonces, elijo lo que me conviene. ¿Por qué esto? Y porque esto que está acá, este producto es exactamente esto que está acá. Entonces, esto es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. ¿Sí? Si uno hace la cuenta, lo va a chequear de vuelta. Entonces, es el cuadrado de raíz de 5 menos el cuadrado de raíz de 7. Y arriba me queda una expresión con raíz. Por supuesto que no van a desaparecer las raíces cuadradas o las raíces, pero sí van a desaparecer del denominador. ¿Por qué? Porque raíz cuadrada de 5 al cuadrado me da 5 y raíz cuadrada de 7 al cuadrado me da 7. Con el menos me queda 5 menos 7, me queda menos 2. Entonces lo que hice fue hacer desaparecer la raíz cuadrada. Y que me queda así. Si yo tengo alguna noción, este número es más sencillo de representar o de entender cuánto vale, es más sencillo que esto. Entonces, el ejercicio de los ejercicios de racionalizar tienen que ver con esto. Bien, entonces la propuesta de trabajo, ahora sí, ya avanzando un poco más, pueden hacer los ejercicios 1 y 2 de la práctica 1. Hay un PDF que voy a subir al campus que explica paso a paso cómo pasar a fracciones, números racionales con coma. Es interesante para el que por ahí está medio perdido con ese tema. Y también voy a subir un pequeño video sobre la explicación de por qué raíz cuadrada de 2 es un número irracional. Entonces, bueno, con esto terminamos esta clase y bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego.